Yevamome, Masejet Eruvin, la página Zain Amud Bet. Empezamos 4 líneas antes donde dice Umesayim. Hoy tenemos una subida un poco complicada con muchos cambios. Estamos hablando del Mavoy y sabemos que el Mavoy común y corriente es un Mavoy que tiene 3 paredes y de un lado se sale al Reshut Arabim y ahí hay que poner o una leji o una korá y de esa forma se vuelve kasher. Después hablamos de un Mavoy que de los dos lados está abierto hacia Reshut Arabim, tiene solo 2 paredes y entonces hablamos si hay que hacer Tzurat HaPetach y leji bekorá o una puerta y leji bekorá. Después vimos que el Mavoy por un lado está abierto a Reshut Arabim, por el otro lado está abierto a una Carmelit y dijimos que en ese caso hay que hacer Tzurat HaPetach y del otro lado leji y korá. Ahora pasamos a otro caso más. Cuando el Mavoy por un lado se abre al Reshut Arabim y del otro lado se abre a un Hatzer, a un patio de las casas o a una Rejavá. Rejavá es el lugar detrás de las casas. Detrás de las casas es llamado Rejavá. Era como un lugar que ellos guardaban cosas, casi no era usado. Entonces no tiene las mismas halajot que el Hatzer, es diferente. ¿Y qué pasa cuando el Mavoy, por un lado, va hacia Reshut Arabim, por otro lado termina hacia el Hatzer o hacia la Rejavá? Ahora, por lo común, siempre un Mavoy está abierto a un Hatzer. Decimos que toda la idea de Mavoy es que los Hatzerot se abren, se sale del Hatzer hacia el Mavoy y de ahí salen al Reshut Arabim. Pero aquí estamos hablando que no es una entrada, sino que toda la pared del lado tercero del Mavoy se abrió por completo hacia una Hatzer. En este caso no es una entrada común y corriente, sino está parutz, está abierto completamente. Entonces lo vemos como uno de los lados que se abrieron y el Mavoy es mefolash, que se ha abierto de sus 2 lados. Entonces por eso las halajot son un poco diferentes. Y entonces empezamos la Gemara. Habíamos dicho que Rav Yosef estaba sentado enfrente de Rav Huna y dijo un dicho en nombre de Rav Yehuda, en nombre de Rav. Ahora sigue otro dicho que dice Rav Yosef en nombre de Rav Yehuda, pero no dice según quién lo dijo Rav Yehuda. Por lo común Rav Yehuda cuando dice algo dice o en nombre de Rav o en nombre de Shmuel. Aquí él dice algo en nombre de Rav Yehuda sin saber según quién lo dijo. Entonces sigue la Gemara, dice Umesayim ba. Que decir, Rav Yosef dijo algo más en nombre de Rav Yehuda, Mishmei de Rav Yehuda, pero sin decir si en nombre de Rav o en nombre de Shmuel. Y dice así, Imaya Mavoy kalele rejava, quiere decir, si el Mavoy por un lado está abierto al Reshut Arabim, pero por otro lado está abierto completamente, si no hay pared del todo, hacia una rejava, como podemos ver en el dibujo que hace Rashi. Aquí abajo, en el lado izquierdo de la página, hay un dibujo de Rashi. En el lado izquierdo está el Mavoy. El Mavoy por un lado sale a Reshut Arabim. Y ahí vemos también Rashi está pintado un leji. Por el otro lado está abierto completamente hacia una rejavá, que es detrás de casas. Y también Rashi dice que estamos hablando en el caso de nosotros que la rejavá misma se abrió hacia Reshut Arabim, que es decir, del otro, terminando la rejavá, se sale al dominio público. Si no fuera así, como una rejavá no es usada por la gente, entonces, aunque el Mavoy terminaría en la rejavá y no terminaría con una pared cerrada, lo veríamos como si está cerrado y no habría sugía. La sugía es cuando la rejavá misma se sale de ahí al dominio público. Entonces, ¿qué dice Rav Yosef en nombre de Rav Yehuda? Aunque esté la rejavá abierta al dominio público, no se necesita nada. Lo vemos como si está tapado, como si hubiera una pared al final del Mavoy. Entonces, vemos de aquí 2 cosas. Primero, que aunque la rejavá está abierta hacia el dominio público, de todos modos lo vemos como si está cerrado. Eso es uno, y no es considerado que el Mavoy está mefolash, está abierto de sus 2 lados. Otra cosa, como Rav Yehuda mencionó rejavá, que es la parte detrás de las casas, que la gente no pasa casi por ahí, podemos aprender de eso, que si el Mavoy terminaría a un Hatzer, que es decir, se abrió por completo la pared, se quitó por completo, y termina en un Hatzer, no es una entrada común y corriente,
En ese caso, aunque el Hatzer no estuviera abierto al dominio público, de todos modos, como se abrió un Hatzer, entonces eso causaría que es prohibido letaltel en el Mavoy y sí tendríamos que hacer un arreglo en el final del Mavoy para que se pueda letaltel en él. Esas dos cosas se aprenden de lo que dijo Rav Yosef en nombre de Rav Yehuda. Dice la Gemara, Marle Abai le Rav Yosef, le dijo Abai a Rav Yosef, Ha de Rav Yehuda de Shmuel. Y lo que acaba de decir en nombre de Rav Yehuda, tenemos que decir que es en nombre, él lo dijo según la opinión de Shmuel y no según la opinión de Rav. ¿Por qué? Y de Rav, si fuera según la opinión de Rav, Kashya de Rav a de Rav betartei. Tendríamos una contradicción entre ese dicho que acaba de decir Rav Yehuda. Si él hubiera dicho en nombre de Rav, tendríamos una contradicción entre ese dicho a otra cosa que dijo Rav en otra ocasión. De Amar Rav Irmia bar Abba Amar Rav Irmia bar Abba en nombre de Rav dijo, Mavoy shenifratz bimeloo la Hatzer. Un Mavoy que se abrió por completo, como dijimos que no hay pared del todo, entre él al Hatzer. Venifretza Hatzer kenegdo. Y la Hatzer misma también se abrió hacia el dominio público. Entonces, Hatzer muteret. En el Hatzer no hay problema, se puede seguir letaltel. El Mavoy no prohíbe el Hatzer de mover las cosas, ni que se abrió al dominio público, porque eso es una entrada común y corriente, no hay problema. Un Mavoy asur, pero el Mavoy es prohibido letaltel por estar abierto al Hatzer y a un Hatzer que está abierto al dominio público. Ahora, dice Abai, ve Amai, ¿por qué es prohibido letaltel en el Mavoy? Liave que Mavoy shekale le rejavá, que sea como un Mavoy que termina, que se abrió hacia una rejavá, que fue lo que Rav Yosef dijo en nombre de Rav Yehuda. Entonces vemos aquí dos cosas diferentes a las que dijo Rav Yehuda. Primero vemos que cuando el Mavoy se abrió al Hatzer y el Hatzer se abrió al dominio público, sí vemos el Mavoy como si estuviera abierto de sus dos lados hacia el dominio público. Porque en ese caso dijo Rav, ¿por qué Rav tenía que decir que si se abrió el Hatzer al dominio público? Quiere decir que si el Mavoy se abrió solamente al Hatzer y el Hatzer está cerrado y no sale de ahí directamente al dominio público, no sería prohibido. Entonces, ¿cuál es la razón que es prohibido? La razón que es prohibido es porque se abrió al dominio público. Entonces, aprendemos dos cosas diferentes a las que dijimos unas. Primera, que si se abrió el Mavoy hacia el Hatzer, no es prohibido según Rav. Mientras que nosotros dijimos que por qué Rav Yehuda dijo rejavá, porque si fuera un Hatzer que sí la gente lo usa, prohibiría el Mavoy de letaltel. Entonces vemos, la primera, ¿qué pasa? Un Mavoy que se abrió por completo hacia una Hatzer, según Rav, no prohíbe el Mavoy de letaltel en él, según lo que dijo Rav Yehuda, que ahora estamos diciendo que es en nombre de Shmuel, sí es prohibido letaltel. Otra cosa, Rav dijo, el Hatzer no es problema. Entonces el Hatzer para Rav es como la rejavá para Rav Yehuda en nombre de Shmuel. Y Rav Yehuda dijo que aunque se abrió la rejavá de su otro extremo hacia el dominio público, de todos modos no hace que el Mavoy sea prohibido de letaltel, mientras que según Rav, en el momento que se abre el Hatzer, o lo mismo la rejavá se abre del otro lado y se puede salir de él directamente al dominio público, entonces nosotros lo vemos como si todo el Mavoy, todo su largo está abierto de sus dos lados hacia el dominio público, entonces hay que hacer una puerta y etcétera, como ya mencionamos. Por lo tanto, vemos que si el dicho que Rav Yehuda dijo en nombre de Rav, si el dicho que dijo Rav Yehuda sería en nombre de Rav, habría dos contradicciones en lo que dijo Rav, entonces tenemos que decir que lo dijo en nombre de Shmuel. Dice Rav Yosef, Amarle le dijo Rav Yosef, Ana lo yadana, yo no sé en nombre de quién lo dijo Rav Yehuda, si en nombre de Shmuel o en nombre de Rav. Uvde ave bedure de reute, mavoy shekale le rejava ave, veata le kame de Rav Yehuda, velo atzrechei velo midi. Lo que yo sé es que pasó esta cosa pasó en Dura de Reuta, que se abrió un mavoy por completo hacia la rejavá, y esta rejavá está abierta hasta el dominio, hacia el dominio público, y Rav Yehuda dijo que no hay que hacer nada. Vi kasha mishmei de Rav, tiave mishmei de Shmuel, velo kasha midi. Y si
decimos que Rav Yehuda lo dijo en nombre de Rav. Entonces hay preguntas, entonces que sea en nombre de Shmuel y entonces no tenemos preguntas y todo está bien. Pero entonces sale Mahloket entre Rav y Shmuel. Sigue la Gemara y dice, no, vamos a ver que también según Rav no hay Mahloket. Y lo que dijo Rav Yehuda podemos decirlo que lo dijo en nombre de Rav y no es contradicción a lo que dijo Rav Yirmiyah bar Abba en nombre de Rav. Dice la Gemara, Ashta de amarle Rav Sheshet le Rav Shmuel bar Abba ve amre le Rav Yosef bar Abba, asber aleja. Rav Sheshet viene a explicar lo que dijo Rav Yirmiyah bar Abba en nombre de Rav. Y ahora dice la Gemara, según lo que explica Rav Sheshet a Rav, entonces vamos a ver que no hay contradicción en lo que él dijo a lo que dijo Rav Yehuda, y podemos decir que lo que Rav Yehuda dijo, lo dijo también en nombre de Rav. Entonces volvamos, ¿qué fue lo que dijo Rav Yirmiyah bar Abba en nombre de Rav? Él dijo que si el Mavoy se abrió por completo hacia el Hatzer, eso no causaría que es prohibido letaltel en el Mavoy, solamente si el Hatzer también está abierto al dominio público, entonces en el Mavoy es prohibido letaltel. Dice Rav Sheshet que lo que dijo Rav hay que decirlo en un caso particular. Dijo, kan she'irvu, kan shelo irvu, de Rav, nami lo kashya. Dice, depende. Lo que Rav está diciendo depende si hicieron un iruv los del Hatzer con el resto de los Hatzerot para poder letaltel en el Mavoy. Kan she'irvu bnei Hatzer y bnei Mavoy, kan shelo irvu. La diferencia es si hicieron iruv con el Mavoy o no hicieron iruv con el Mavoy. Entonces, lo que dijo Rav, lo que sale de lo que dijo Rav, que cuando se abrió el Mavoy hacia el Hatzer, no hace que el Hatzer prohíba el Mavoy de letaltel, es cuando hicieron iruv shituf mavoot con todos los patios, entonces es que el Hatzer no prohíbe el Mavoy de tiltul, que en ese caso, cuando el Hatzer hizo iruv, se parece a una rejavá, se parece a la parte de atrás de las casas que no es usado. Da lo mismo si es un Hatzer con iruv o es una rejavá que no es usado casi. Por lo tanto, da lo mismo y no hay en eso mahloket. Entonces, ¿cuándo fue que Rav dice que el Hatzer prohíbe? Cuando no hicieron iruv. Entonces, quiere decir que no porque el Hatzer se abrió al dominio público, el Hatzer causa que el Mavoy no se pueda letaltel en él, sino porque no hicieron iruv, que es lo mismo que opina Rav Yehuda, que el momento que no es una rejavá, sino un Hatzer, que es sin iruv, porque si sería con iruv es lo mismo que una rejavá, cuando el Mavoy se abre a un Hatzer que no hay iruv, el Hatzer causa que sea prohibido letaltel, es lo mismo que dijo Rav Yehuda. Ahora, ¿por qué Rav mencionó que el Hatzer se abrió también al dominio público? Si estamos diciendo que eso no importa, lo importante es si hicieron iruv o no hicieron iruv. Él lo dijo para decir un hidush más grande, que si sí hicieron iruv, aunque el Hatzer se abrió al dominio público, de todos modos el Mavoy es kasher. Y eso es la explicación en Rav, y es exactamente lo que dijo Rav Yehuda. Eso es lo que está diciendo Rav Yehuda, que el momento que el Mavoy se abre una rejavá, que es exactamente como un Hatzer que se hicieron iruv, por lo tanto, aunque se abra la rejavá o el Hatzer que hicieron iruv al dominio público, de todos modos el Mavoy es kasher de letaltel en él, entonces no hay contradicción. Ahora, aparentemente podríamos parar acá, pero la Gemara hace una pregunta. La Gemara pregunta, Ulemai de salik adaatin meikore, ben she'irvu u ben shelo irvu pligei, be'irvu bemai pligei, be'shelo irvu bemai pligei. Dice la Gemara, bueno, la conclusión es que no hay mahloket. Pero dice la Gemara, pero según lo que pensamos al principio, según lo que Abaye le dijo a Rav Yehuda, que sí hay mahloket entre Shmuel y Rav, porque Rav Yehuda lo dijo en nombre de Shmuel según Abaye, y Rav dijo algo que contradice, hay mahloket entre Rav y Shmuel, entonces resulta que hay una mahloket entre ellos también cuando hicieron iruv en el Hatzer y también cuando no hicieron iruv, que es decir, no importa si hicieron o no hicieron iruv, hay mahloket. Entonces, ¿en qué depende la mahloket en esos dos casos? La mahloket que podría haber, que pensamos al principio que hay entre Rav y Shmuel, cuando se abre el Mavoy por completo, la pared se quita por completo hacia el Hatzer, y hicieron iruv en donde es la mahloket, y si no hicieron iruv, ¿dónde es la mahloket? Ahora, solo explicarlo un poquito más. Cuando hicieron iruv, es obvio que el Hatzer mismo no causa
que la prohibición del Mavoy en lo que dijo Rav, sino lo que está abierto enfrente, lo que el Hatzer se abre hacia el dominio público, eso es lo que causa la prohibición del Mavoy. Cuando no hicieron Iruv, también aprendimos que según Rav Yehuda en nombre de Shmuel sería prohibido inmediatamente letaltel por no hacer Iruv, por estar abierto al Hatzer, y en eso opina Rav que aunque esté abierto al Hatzer y no hagan hecho un Iruv, si no está abierto al dominio público, no prohíbe el Mavoy de Tiltul. En esos dos casos quiere entender la Gemara cuál es la machloket entre ellos. Y entonces explica la Gemara. Beshelo Iruvu, cuando no hicieron Iruv, que entonces, según Rav Yehuda, el mismo Hatzer sin que esté abierto al dominio público ya causa una prohibición del taltel en el Mavoy, y según Rav no hay prohibición. Pligei benir'e mi bachutz veshave mi bifnim. La machloket es así. El Mavoy se abrió por completo, que decir no tiene pared. Pero el Hatzer, que el Mavoy es como si entraría él, termina en el Hatzer. El Hatzer es más ancho que el Mavoy. Entonces, cuando una persona está parada en el Mavoy y está mirando hacia afuera, hacia el Hatzer, él no ve nada que tape la entrada al Mavoy. Pero la persona que se para en el Hatzer y mira hacia el Mavoy, es verdad que el túnel, que es el corredor del Mavoy, está abierto, pero a sus lados por fuera hay paredes que son el ancho del Hatzer. Otra vez se puede mirar en el dibujo que Rashi hizo en la página anterior. Vemos el que se para mirando el Mavoy, ve paredes a los lados del Mavoy que salen hacia afuera. Entonces, en eso es la machloket, que según Rav Yehuda, esas paredes por fuera no tienen significado y es considerado que el Mavoy está abierto por completo al Hatzer. Y como no hicieron Iruv, entonces el Hatzer causa una prohibición para letaltel en el Mavoy. Mientras que Rav opina que nir'e mi bachutz es suficiente que por fuera se ve esas paredes que pertenecen por fuera al Mavoy y es considerado que está tapada esa entrada con nir'e mi bachutz, con verse por fuera es suficiente, y como es tapado, entonces tiene una mejitza, tiene algo que diferencia entre el Mavoy y el Hatzer, y por eso el Hatzer no prohíbe a el Mavoy de letaltel en él. Y ese es el caso cuando no hicieron Iruv. Según Rav Yehuda no hay mejitza, y entonces lo prohíbe, y según Rav hay mejitza. Otro caso, Be'irvu, ahora si sí hicieron Iruv, que entonces el Hatzer mismo no causa una prohibición de letaltel en el Mavoy, pero dijimos que según Rav lo que causa la prohibición es que se abre hacia el dominio público, y por eso lo vemos todo el Mavoy, vemos como si terminaría en sus dos lados hacia el dominio público, y según Rav Yehuda no Shmuel, en este caso no, como él termina en el Rejavá o en el Hatzer que hicieron Iruv, que es lo mismo, entonces ahí termina y no lo vemos que sigue y como si terminaría en un dominio público de su otro lado. Entonces, Bemaiker Mifligei, Be de Rav Yosef, en lo que dijo Rav Yosef, de Amar Rav Yosef, Lo Shanu Ela Shekale Leemtza Rejavá. Todo lo que dijo Rav Yehuda, que cuando el Mavoy termina en una Rejavá, aunque esté abierto del otro lado al dominio público, no lo vemos como Mefolash, lo vemos como que si ahí está cerrado el Mavoy. Eso es cuando termina en la mitad de la Rejavá. Aval Kale Letzidei Rejavá Asur. Pero si el Mavoy no termina en la mitad de la Rejavá, sino el Mavoy está de un lado de la Rejavá. Quiere decir que la pared de un lado del Mavoy sigue con la misma pared de la Rejavá. No hay una diferencia que no está en la mitad, que hay a los dos lados sigue a lo ancho las paredes de la Rejavá o del Mavoy que hicieron Iruv, sino el Mavoy mismo está a un lado de la Rejavá o del Hatzer que hicieron Iruv. Por lo tanto, una de las paredes del Mavoy sigue con la pared del Hatzer o de la Rejavá hasta el final. Y entonces, ¿qué pasa? En ese caso, entonces vemos el Mavoy como si sigue hasta donde está abierto hacia Reshut Arabim. Entonces, en eso es la machloket. Según Rav Yehuda, y estamos hablando según cómo sería la machloket, él lo dijo en nombre de Shmuel,
Solamente cuando hay una pared que sigue derecho hasta que se abre el Reshut Rabim, vemos el Mavoy mismo como si está abierto también de ese lado hacia el Reshut Rabim. Pero cuando termina en la mitad, según Rav Yehuda, nombre Shmuel, lo vemos como que el Mavoy se termina en la Rejavá y se cierra. Y según Rav, también si no hay una pared que lo sigue, como está abierto también la misma Rejavá al dominio público, lo vemos que está todo el Mavoy abierto de sus dos lados hacia Reshut Rabim. Eso sería como si hubiera Mahloket, como lo hubiéramos explicado, pero de hecho no hay Mahloket. Y también podríamos parar acá, pero la Gemara agrega otra cosa más y también lo decimos en esta página, en Zayin Amud Bet. Dice la Gemara, Amar Rabbe, también según tu conclusión, que dijimos que cuando el Mavoy termina en una Rejavá o en un Hatzer que hicieron Iruv, aunque esté abierto al Reshut Rabim, lo vemos el Mavoy como si terminaría aquí en la Rejavá o en el Hatzer y no que está abierto a sus dos lados al Reshut Rabim. הדאמרת לאמצע רחבה מותר, לא אמרן, אלא זה שלא כנגד זה. אבל זה כנגד זה אסור. Agrega Rabbe otro dato más y dice, lo que está diciendo, como acabamos de explicar, que no es el Mavoy que está abierto a sus dos lados al dominio público, es cuando el Mavoy termina y él no mira directamente el lugar donde está abierto la Rejavá o el Hatzer que hicieron Iruv hacia el dominio público. Si están exactamente uno enfrente del otro, quiere decir que el que está parado en el Mavoy, él ve la puerta que de ahí se sale de la Rejavá hacia el dominio público. En ese caso también, según lo que dijo Rav Yehuda, y también según lo que dijo Rav Yosef, que termina el Mavoy en la mitad de la Rejavá o en la mitad del Hatzer que hicieron Iruv, da lo mismo si vemos el Mavoy como si estuviera Mefolash de sus dos lados. Ahora, según eso, Rashi agrega otra cosa que tenemos que hacer Heshbon. Dijimos que según Rav Yosef dijo que si el Mavoy no termina en la mitad de la Rejavá, en la mitad del Hatzer que hicieron Iruv, sino a un lado que la pared se sigue, entonces según lo que está diciendo la Rabbe, también si la puerta que se sale de la Rejavá o del Hatzer que hicieron Iruv hacia el dominio público no está enfrente del Mavoy, también lo vemos como si el Mavoy mismo está abierto por completo, porque lo que Rabbe dijo es cuando termina el Mavoy en la mitad, que si está enfrente, entonces es como si estuviera abierto a sus lados, y si no está enfrente, no. Pero Rav Yosef dijo que todo ese dicho fue dicho cuando está en la mitad. Pero si está a un lado, comparándolo al primer caso, cuando está a un lado que una pared sigue derecho hasta el final de la Rejavá, siempre lo vemos como si sí está el Mavoy abierto a sus dos lados. Explica Rashi que en ese caso lo vemos con un Mavoy akum, que es un Mavoy que dobla. Y un Mavoy que dobla, si recuerdan, dijimos en las páginas anteriores, que si un Mavoy se dobla, pero su ancho es más de 10 amot, entonces siempre lo vemos, aunque no está enfrente de la puerta primera de donde sigue el corredor del Mavoy, sino dobla para otro lugar. Si el ancho donde dobla es más de 10 amot, lo vemos como si está abierto por completo al Reshut Rabim por su otro lado, como si estuviera Mefolash de sus dos lados a Reshut Rabim. Entonces, en este caso, el Mavoy está a un lado de la Rejavá o del Hatzer que hicieron Iruv. Una pared sigue, aunque la puerta hacia el dominio público no está enfrente del Mavoy, sino está a un lado. De todos modos, lo vemos como si un Mavoy akum que está Mefolash. Y entonces sí vemos este Mavoy como si estuviera abierto de sus dos lados a Reshut Rabim. Y entonces necesitamos una puerta o por lo menos un Surat Petach, como mencionamos en las páginas anteriores. Y hasta aquí la página Zayin Amud Bet. Espero que fue suficientemente claro. Muchas gracias. Be'atzlacha.